Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales. En este caso, para grado décimo, vamos a estar continuando eh, con la temática de política. Recuerden que la clase pasada vimos las temáticas que se iba a desarrollar durante este periodo. Hicimos una breve introducción a la política, ideologías políticas, entre otras. Recuerden que la política se puede entender como el proceso de toma de decisiones que afecta a la sociedad en su conjunto y la manera que se debe organizar la sociedad en un territorio determinado, muchas veces denominado como Estado, en este caso. Abarca temas como el poder, la autoridad, el Estado y las políticas públicas. Y comprender estos conceptos es importante para poder entender a grosso modo la importancia de lo que es el análisis a nivel de estados de qué es política, qué es el poder político y qué es una política pública o qué es lo público, que fue algo que también analizamos la clase pasada. Entonces, empecemos con un tema muy importante que es el poder político y sus características. Eh, Tengan en cuenta esta imagen que está acá al lado, donde dice gobierno, democracia, república, presidentes, régimen militar, dictaduras, reyes, monarquías, etcétera, etcétera, que son las ideologías políticas que se han manejado a lo largo de la historia como formas de gobierno. Recuerden que el Estado y el gobierno son dos elementos diferentes que vamos a estar analizando, al igual que el poder, autoridad y legitimidad, que son dos elementos también que vamos a analizar. Entonces hablemos del poder político y sus características. Tenemos tres elementos: influencia, negociación y conflicto. La influencia en el poder político se basa en la capacidad de influir en las decisiones y acciones de otros. En la negociación hablamos de que el ejercicio del poder político a menudo implica la negociación entre diferentes intereses y grupos. Y el conflicto, la obtención y el ejercicio del poder político pueden generar conflictos entre individuos y grupos con intereses opuestos. Entonces, de ese punto, hablamos que el poder político se ostenta. Desde ese elemento, los partidos políticos lo que buscan, o los políticos en sí, es influenciar, negociar y, obviamente, dividir lo que es la sociedad. Por eso hablamos de partidos políticos como el liberal y el conservador en el contexto colombiano, los republicanos y demócratas en el contexto norteamericano, entre otros, que buscan influenciar, establecer negociaciones y, obviamente, con la parte opuesta, generar conflictos adyacentes para que las personas decidan cuál es el mejor modelo político y cómo se ejerce el poder político. Ahora bien, la obtención y el ejercicio del poder político. Tenemos tres formas de obtenerlo, ese poder: la participación ciudadana, los procesos electorales y la toma de decisiones. La participación ciudadana se tiene que hacer de manera activa, ya que los ciudadanos son los que ejercen este poder político en las urnas y logran dar o entregar el poder político para que un partido o un determinado gobernante lo ejerza. Los procesos electorales, hablamos desde lo que son elecciones democráticas, obviamente, el poder político lo ostenta el voto. Votar y darle el privilegio a una persona de obtener tu voto le brinda ese poder político, porque como tal, el voto es el mecanismo de participación ciudadana, pero tú como ciudadano no ostentas poder político, lo va a ostentar o lo va a tener la persona a la cual eliges. O sea, tú le estás brindando esa capacidad de dirigirte y de gobernarte. La toma de decisiones. El ejercicio del poder político implica la toma de decisiones que afecta a la sociedad en su conjunto, y esto nos lleva directamente a entender lo que son las políticas o estrategias políticas, que las podemos ver en esta imagen. Yo sé que están en inglés, pero pues son muy sencillas, como el manejo de relaciones interpersonales, como lo que es el control o el manejo de lo que es una agenda pública, lo que son los procesos de control político, de organización del Estado, de manejo de políticas públicas, entre otros. Hablemos ahora de autoridad y legitimidad. ¿Qué es autoridad? ¿Cuáles son los tipos de autoridad? La autoridad puede ser de tipo legal, tradicional o carismática. La autoridad es el proceso por el cual una persona, eh, de cierta manera, se le impone cierta autonomía en la toma de decisiones. La autoridad se puede ver como la capacidad que tiene una persona de estar por encima de otro sin necesidad de imponerlo. De manera legal, pues un policía, un político, un gobernante. Tradicional,
de manera pues como lo haría un padre con su hijo, regañándole diciendo yo soy la autoridad, soy mayor que tú, etcétera, etcétera. O carismática cuando se obtiene precisamente por la capacidad de una persona de hacer que otros lo sigan. La legitimidad de la autoridad política depende de su aceptación y reconocimiento por parte de la ciudadanía. Un político tiene autoridad desde que el pueblo lo reconozca. ¿Cuáles son los desafíos entre esa relación? La pérdida de legitimidad de la autoridad puede generar conflictos y desestabilizar el orden político, lo que puede llegar a causar incluso hasta guerras civiles cuando una gran parte de la población no reconoce, por ejemplo, a su líder político. Ahora bien, hablemos del Estado y sus funciones. Hablamos de la soberanía, la administración pública, la política exterior y la regulación. Un Estado tiene que ser soberano. El Estado ejerce la soberanía sobre un territorio y población determinado, y eso se menciona a través de sus leyes, la Constitución política, donde dice, por ejemplo, que el Estado colombiano ejerce soberanía en su territorio de extremo a extremo, de norte a sur, de oriente a occidente, sobre el mar que posee, sobre sus límites marítimos y terrestres, sobre el espacio aéreo, etcétera, etcétera. La administración pública, el Estado se encarga de la gestión y organización de los servicios públicos, así como de brindar herramientas para que la participación ciudadana haga espacios de visibilidad de lo que es lo público, parques, zonas de gremiación, plazas públicas, entre otras. La política exterior, relaciones internacionales, Estado representa los intereses nacionales en el ámbito internacional, así como maneja las relaciones internacionales de cierta manera para beneficiar al país. La regulación, el Estado establece normas y regula la actividad económica y social. Entonces, desde lo que es el Estado colombiano, hablamos de tres ramas del poder público, dos fundamentales para regular, que serían la legislativa y la judicial. La legislativa, legislar, hacer las leyes, y la judicial, judicializar, castigar a los que incumplen esas leyes. La administración pública y su rol. ¿Qué es importante? Entonces hablamos de servicios públicos. La administración pública se encarga de la prestación de servicios a la ciudadanía. La normativa, la administración pública elabora y aplica normativas que rigen la sociedad. Y la gestión, obviamente desde el rol político, desde lo que sean alcaldías, gobernaciones, presidencia, etcétera, etcétera, que es la administración pública como encargada de la gestión eficiente de los recursos públicos. ¿Vale? Por eso hablamos de lo que es la administración pública, desde lo que es la planeación, la organización, la dirección, la coordinación, el reporte y la creación de políticas que gestionen esa administración pública. Las políticas públicas y su formulación. Entonces hablamos de identificación de problemas, formulación de alternativas y tomas de decisiones. Al igual que el planteamiento de un proyecto, una política pública puede ser el cambio de una vía que está un poco dañada por una vía 4G que va a tener 4 carriles, que va a brindar para la ciudad mejor movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, identificación del problema, vías en mal estado, no permiten que la ciudadanía se movilice bien, no permiten que haya buen flujo de tráfico y eso genera inconformismo en la sociedad. La política pública sería la modificación de esas vías para generar mayor acceso a la ciudad, mejor tránsito, etcétera, etcétera. Formulación de alternativas, entonces ver cuáles son las posibles alternativas para modificar esas vías, de qué forma sería lo mejor para modificar esas vías, etcétera, etcétera. Toma de decisiones, las autoridades políticas deciden la política pública que se implementará. Entonces, después de identificar el problema, formular varias alternativas, se selecciona una. Dicen, esta es la mejor, ¿por qué? Por temas de presupuesto, por temas de viabilidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, el comportamiento político y sus dinámicas. Tenemos cuatro: participación ciudadana, grupos de interés, partidos políticos y liderazgo político. La primera, participación ciudadana, activismo cívico y electoral, donde la ciudadanía busca de manera trascendental cambiar cómo son las dinámicas de lo político. Los grupos de interés, organizaciones que buscan influir en las decisiones. Partidos políticos, agrupaciones que compiten por el poder político. Ya hemos mencionado varios. Y el liderazgo político, individuos que ejercen una influencia clave en la política. O sea, más o menos, si retomamos lo que es historia política, los caudillos, líderes políticos que influencian desde la civicidad, desde la dinámica ciudadana, ese movimiento de apoyo a lo que es un líder político. Y vale chicos, muchísimas gracias por prestar atención a esta clase virtual. Recuerden realizar la actividad que les voy a dejar en el espacio de tareas. Este video estará en material de apoyo.
Otra cosa muy importante, espero tengan en cuenta asistir a la tutoría presencial, donde avanzamos un poco más en estas dinámicas, explicamos de pronto cosas que se les hayan quedado pendientes o que no hayan entendido de este video. Y muchísimas gracias por su atención, muchachos. Que estén muy bien y espero hayan comprendido muy bien lo que es política pública, la política en sí y la organización de políticas públicas y su formulación. Muchísimas gracias.